iba a sacar de un salto a la realidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esto va a estar grabado, así que lo van a ver cuando puedan en sus casas. Estamos nuevamente en la otra clase, especial en este caso, entrevistando a uno de los candidatos a rector, Héctor Cancela. Muchas gracias, Héctor, por haber aceptado la invitación, por compartir este lugar. Nosotros le comentamos a Héctor que este es un espacio que nace también como una necesidad de contactarnos con los estudiantes y las estudiantes de la generación que ingresa al curso de Historia de Psicología. Es un curso muy masivo, con muchos estudiantes. Y teníamos la necesidad también de generar este tipo de encuentros, aprovechando también los recursos tecnológicos. Y bueno, esta es la otra clase, ¿no? Sí, La otra clase de Historia de Psicología. Y eh, obviamente a lo largo del curso nosotros desarrollamos temas vinculados con la historia de la universidad, ¿no? Está dentro de... Pasan algunas sí, pinceladas, algunos hitos de la historia de la universidad. los aspectos de formación, Y nos básicamente. parece, sí, y nos parece importante también acercar a la comunidad del primer ciclo también a un debate presente, actual, que tiene que ver con quién será el futuro rector de nuestra universidad. Obviamente, una universidad gobernada que tiene sus mecanismos para elegir a sus autoridades, entre ellas el rector. Y hoy estamos acá con Héctor para conversar. Héctor Cancela, ingeniero en sistema de computación por la UDELAR y doctor en informática por la Universidad de Rennes de Francia. Profesor titular grado 5, investigador de grado 5 del área de informática del programa de desarrollo de las ciencias básicas, PDCIVA, entre otras cosas, podemos decir. También fuiste decano entre 2010 y 2015 de la Facultad de Ingeniería. Y también, más recientemente, fuiste integrante de la mesa de la Central, presidente del gremio de docentes de la Universidad de la República. También les invitamos a visitar la página web universidadparticipativa.uy, que ahí van a poder descargar el documento que acompaña la candidatura de Héctor, que se llama Por una universidad participativa y comprometida con el país. Bueno, Héctor, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, la verdad que un gusto estar en esta otra clase. Me parece una iniciativa excelente, muchas veces, ¿no? Y más las carreras que tienen masividad, también la de computación lo tiene. Hay distancia, ¿verdad?, entre las y los estudiantes y la institución, que me parece muy bueno tener una forma de buscar cercanías usando los medios que tenemos. Mira que bien. Muchas gracias. Y en computación que tienen una masividad que cuando hablan de masividad en Y computación bueno, es, yo cuando entré en el 86, mi generación era de 900 estudiantes. Bien. claro, bastante, Después, sí. exacto, en computación. Eso ha ido cambiando en el tiempo, bajó por un cambio en los requisitos de ingreso, después Mm. volvió a subir y hoy en computación entran unos 1200 estudiantes. Sé que parece poco porque ustedes están ya en No, los sí, estamos 3600, están tope, metiendo récords, sí. pero Para no ingeniería deja de ser un Sí, número sí, no, sí. bastante interesante. es alto para ingeniería. Y sí, es la carrera más alta, es la mitad, más de la mitad de los estudiantes de toda la facultad. Claro. Muy bien. Sí, yo entré en una generación de 1400, por ejemplo, ya estábamos en Exacto, el 2002. 2002, entré yo. claro. Esos son los números más o menos. Sí, pero Bueno, Héctor, así como para romper el hielo un poquito, contanos, queremos saber un poco quién es Héctor Cancela, lo que quieras, tu infancia, tus hobbies, Algo de todo eso. algo de todo eso. Bueno, Pinceladas de la vida, ¿no? perfecto. Bueno, yo nací en Montevideo en 1967, ya hace mm, algún añito. Toda mi infancia la pasé hasta los 15 años en Las Acacias, en un barrio que está más o menos a la altura de General Flores y Carreras Nacionales, ahí bastante cerca del hipódromo, mm, cerca del Marconi, bueno, una zona, digamos, realmente popular de la ciudad. Hice toda mi escuela y el liceo en la zona también, instituciones públicas, ¿sí? En la escuela 102 y el liceo 13, el liceo está a una cuadra y media del hipódromo justamente. Y bueno, a los 15 años me mudé para Malvin Norte, en particular para el Mm, complejo de viviendas de Malvin Alto, que ahí se mm, acababa de inaugurar. Y también allí seguí liceo, cuarto año en el liceo 33, y luego quinto y sexto en el liceo 10, que se acababa de mudar a Avenida Italia y Alto Perú. Y quizás lo hayan visto ahí, los que pasan por la zona de Avenida Italia. Y después, bueno, terminado el liceo, comencé a estudiar en Facultad de Ingeniería. Fueron, digamos, años muy, muy especiales. Mi infancia fue directamente bajo la dictadura, ¿verdad? Salvo ahí, digamos,
Los primeros años no, pero bueno, Y bueno, ya era Pachecato. el Pachecato, ¿no? Exacto, ya eran años bien complejos y algún recuerdo guardo de eso. Alguna vez que entraron los militares a mi casa a ver si había armas o no y desparramaron mi baúl de juguetes en el piso a ver si no había armas abajo de mis juguetes. Sí, sí, no, era muy chico como para tener mucha conciencia, pero realmente era violento, la verdad que es así. Mm. Eran épocas de miedo, de dificultad, de las cosas que no se hablaban, ¿no? Así que imagínense todo lo que iba quedando dentro de la gente que no podía hablar directamente, que era peligroso hablar. Y bueno, cuando entré a la universidad en el 86 ya estábamos de nuevo, por suerte, en democracia. Eh, una época muy explosiva, digamos, muy de mucho, ¿verdad? Muchos cambios, de mucha esperanza y de reconstrucción. Cuando yo entré en la facultad, esencialmente no había ni vidrios en muchas ventanas, no hablemos de cortinas. Muchas veces no había sillas en los salones y de repente antes de tomar un parcial había que ir y recorrer otros salones, a traer las sillas y poder armar el salón de clase. Y bueno, y yo entré en una carrera que en ese momento además esencialmente había quedado en manos de un par de grado 3 y después grados 1 y 2, muchos estudiantes avanzados de la carrera, porque nada, no había, digamos, la dictadura había destituido a mucha gente, luego otra gente con concursos no hechos se había ido, así que nos tocó mucho autoestudio, también, bueno, por supuesto, algunos docentes y algunas docentes que habían vuelto del exterior se pusieron al hombro la carrera y un poco entre todas y todos se fue saliendo adelante. ¿Cuánto habrá informática? Informática es una carrera que en Uruguay tiene una tradición bien extensa. La carrera es del 67. Mirá qué bueno. Es bastante pionera en la región, una época en que la computación empezaba a desarrollarse más académicamente, pero en la región no había muchas carreras en computación. Hubo una relación con Chile, ¿no? Con el programa este Urusim y... Hay varios vínculos Sí. interesantes. Bueno, ahí hay, digamos, el arranque de la carrera acá en realidad tiene más que ver con Argentina, porque en Argentina se estaba arrancando una carrera similar. Ahí la dictadura de Onganía echó un montón de docentes de la UBA y el profesor Sadowski, la universidad tuvo la visión de contratarlo, vino acá y ayudó a armar esa primera carrera. El Instituto de Computación en realidad nació no como un instituto de Facultad de Ingeniería, sino nació como un instituto central de la universidad. Estaba ubicado físicamente en la Facultad de Ingeniería, pero era parte de la visión de aquel momento el rector Mayolo de tener institutos centrales. ¿Sí? Y se llamaba SECUR, Centro de Computación de la Universidad de la República, y tenía una vocación de enseñanza, porque desde el inicio tuvo una carrera que se llamaba computador universitario. Mirá. Los computadores y las computadoras eran las personas. Claro, obvio, sí. En aquel momento sí. Exacto, pero también tenía una vocación de mucho vínculo con el país. Y la universidad ahí trajo una de las primeras computadoras en el país, la primera computadora académica, pero en esa computadora, por ejemplo, se procesaron datos del censo que se hizo en Uruguay a fines de los 60. Claro. Se hicieron simulación de las lluvias, de los aportes hídricos a las represas, de UTE, bueno. Es decir, siempre nació, digamos, la carrera muy vinculada con las aplicaciones y muy vinculada con el país en sí mismo. Fuiste decano y también, bueno, presidente de ADUR, como comentábamos. Digamos, dos responsabilidades importantísimas para el cogobierno universitario. Me imagino que muchos aprendizajes y muchas cosas que te sirven para proyectarte como rector. Capaz que puedes mencionar algo de esos aprendizajes y cómo consisten y cómo hacen que te permitan imaginarte como... Bien, perfecto. Realmente, digo, el cogobierno es una cosa maravillosa. Es la posibilidad que tenemos todas y todas, ¿verdad?, de participar en gestionar, gobernar, darle dirección y hacer funcionar nuestra institución. Capaz un poco, ¿no?, por haber empezado la universidad en esa época en que había que armarlo todo, siempre me sentí cercano, digamos, a lo que es el gobierno universitario, pero participativo. Y bueno, efectivamente en 2010, en la elección, ¿verdad?, con el apoyo de los 3 órdenes, fui elegido decano de la facultad, con digamos, una propuesta realmente de escucha, de participación y de búsqueda de ir paliando las inequidades que hay en cualquier institución, ¿no? La Facultad de Ingeniería es una institución grande, digamos, tiene muchas carreras, muchos institutos. El nivel de desarrollo de las distintas áreas de institutos es bastante diverso. Y bueno, realmente lo que intentamos en esos años
fue ir ayudando a consolidar aquellas áreas que estaban más débiles, que habían sufrido más por distintos motivos, ¿no? De ir buscando, digamos, una visión más integral, una investigación y una enseñanza de calidad. Promovimos, por ejemplo, la acreditación de algunas carreras. Ya había acreditación de varias carreras de ingeniería, pero había alguna de las carreras que justamente tenía menos desarrollo relativo y que no había sido acreditada. Y bueno, le dimos impulso. También buscamos atender mucho la realidad de las y los estudiantes. Como decía, la facultad tiene su numerosidad. Sé que no el nivel de psicología hoy, pero no dejan de ser una cantidad importante de estudiantes. Y bueno, impulsamos la formación del espacio de orientación y consulta, el trabajo, digamos, cuerpo a cuerpo en todo lo que se puede, ¿no? Pero con las y los estudiantes, particularmente de la generación de ingreso. Avanzamos también en algunos otros aspectos, participamos en unos proyectos vinculados con equidad de género y con otras interseccionalidades. En un momento el proyecto Omicial, que apuntaba a un observatorio un poco de todo lo que era igualdad o desigualdad en instituciones académicas en América Latina. En definitiva, tratamos de generar una idea de comunidad todavía más fuerte. Bueno, por ejemplo, se transformó un espacio bastante grande de la facultad en lo que ahora es el piso verde, que es un espacio abierto para que los estudiantes vayan, usen pizarrones, se sienten, trabajen. Impulsamos que el espacio de biblioteca, la parte pública, estuviera abierta las 24 horas. Bueno, en definitiva, Bueno. apuntamos a una facultad más vivible, ¿no? La casa. Claro. Además sabemos, ¿no? Muchos estudiantes que son del interior, después están en una residencia, no tienen a veces ni dónde sentarse a Claro. estudiar, mucho menos reunirse. Si quieren traer a compañeras o compañeros para trabajar en grupo, le dicen, no, acá no hay lugar. Bueno, buscamos, sin hacer magia, ¿no? Todas estas cosas son procesos y dan trabajo, pero realmente tratamos de tener una visión más inclusiva. Que yo lo digo porque me tocó ser decano, pero fue una visión colectiva, ¿no? Es Claro. decir, esto no es porque yo me iluminé y lo hice, esto es un trabajo no solo de un equipo, sino de los 3 órdenes que apoyaron esa visión y bueno, y con la cual fuimos avanzando, como siempre, basado sobre cosas que ya se habían hecho en periodos anteriores y dejando cosas comenzadas que luego se fueron continuando en los periodos siguientes. Y bueno, yo de ahí lo que rescato es, de nuevo, esa potencia del cogobierno, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, antes de cada consejo directivo central, nos sentábamos en una mesa con por lo menos un estudiante consejero, un docente, un egresado, mirábamos el orden del día del CDC y decíamos, bueno, ¿qué hay para este consejo directivo central? ¿Cuáles son los temas que ya tenemos una posición como facultad? ¿Cuáles son los temas que nos preocupan? Bueno, estos los llevaremos a un consejo, pediremos una postergación para poder hablarlo en el consejo. Y por supuesto, es trabajo, es tiempo, pero eso de luego permite que cuando uno va a un consejo directivo central vaya con el respaldo de toda la facultad y sabiendo que uno lleva una postura que es una postura colectiva. Y después del otro lado, digamos. No del otro lado, porque no hay un otro lado así, pero digamos, de dirigir una facultad a participar políticamente en un gremio y ser parte de su dirección, ¿no? Exacto, sí. Es un cambio que es poco habitual, cambio, ¿no? Es poco habitual. Conozco pocos decanos, ex decanos que pasen a ser presidentes de la asociación de docentes. Es poco habitual, yo siempre estuve vinculado al gremio en mi facultad, pero para ser sincero no había tenido una gran actividad gremial a nivel central. Sí iba a las convenciones, fui delegado de ADFI, ¿verdad? La Asociación de Docentes de Facultad de Ingeniería, en la convención general de toda la Asociación de Docentes de la universidad. Pero bueno, cada 2 años ADUR hace su convención, justamente, esa reunión con las y los representantes de todos los ADURes de cada facultad, de cada servicio, y allí se elige una comisión ejecutiva, ¿está bien? Y esa comisión ejecutiva tiene un poco el papel de articular el trabajo de ADUR, si bien hay otra autoridad que es el federal, el Consejo Federal. El Consejo Federal es realmente donde se toman las decisiones del día a día, porque ahí es donde están las y los delegados de cada asociación. Servicio. Y bueno, en esa convención, como en todas las convenciones, ¿no? Se vota un conjunto de personas, 7 personas y luego suplentes para ser parte de la comisión ejecutiva de ADUR. Los compañeros y compañeras de ADFI me dijeron, ¿podés ser candidato a estar ahí? Yo dije, bueno, yo qué sé, podré ser suplente, algo. No tenés posibilidad de salir. Bueno, tanto así no sé, pero... Y después resulta que en la votación, bueno, realmente las y los compañeros de todo ADUR respaldaron mi nombre, fui el más votado y naturalmente entonces me dijeron,
te tocaría esa tarea. Ahora que- te proclamamos presidente de todos y todas. Exactamente. Y fue una sorpresa para mí, la verdad. Una emoción también enorme, ¿no? Se pueden imaginar que tener ese respaldo. Algo que yo ni había buscado, ni había pensado, ni me había imaginado nunca que pudiera hacer. Y fue un enorme aprendizaje desde otro lado, ¿no? Por ejemplo, el presidente de ADUR no tiene voto en el federal. Es decir, es una tarea realmente de articulación. Se llama presidente, Claro. pero es un presidente que no manda y está bien. Claro. ¿No? Es una persona que lo que está es al servicio del gremio. Está bien, representa junto con el secretario general del gremio, que en el periodo que estuve yo fue Agustín Cano, y con el cual trabajamos muy bien. Y bueno, y junto con muchos compañeros que integraron el Ejecutivo en 2 periodos que me tocó estar como presidente. Y trabajamos realmente mucho en equipo desde la Comisión Ejecutiva, mucho en equipo desde la CAU, la Comisión de Asuntos Universitarios, que es la que mira los temas del CDC, y mucho en equipo y articulando mucho el federal y las movilizaciones que hubo, ¿no? Es decir, realmente hay una tarea que es muy distinta, porque es una tarea mucho de comunicación, de ir a la sociedad, de decir por qué el gremio de las y los docentes pide esto, cuáles son nuestros reclamos, no sé, ir a la televisión, Sí. ir a programas Fuiste un poco bastante extraños. mediático, sí. Y tocó hacer esas cosas, pero además mucha escucha, ¿no? Mucho trabajar para articular esas posiciones, porque bueno, esto es muy grande, es muy diverso, las problemáticas de cada facultad, de cada servicio, de cada lugar del interior, y mismo dentro de una facultad de los distintos sectores es muy distinta. Totalmente. Y entonces, bueno, hay que buscar, escuchar, armonizar y tratar de llegar a posiciones que reflejen, digamos, el acuerdo general. No necesariamente el consenso 100%, eso no es posible alcanzar siempre. Muchas veces sí, muchas veces se llega a consenso, pero cuando no se llega a consenso, por lo menos trabajar hasta llegar realmente a un acuerdo amplio donde luego nos sintamos identificados. Y yo creo que eso es lo que luego ha permitido esas movilizaciones y ese apoyo, ¿no? Es decir, cuando la gente siente que las decisiones que el gremio toma tienen que ver con su realidad, tienen que ver con sus problemas y tienen que ver con sus puntos de vista. Así que para mí fue un aprendizaje también maravilloso. Mucho trabajo intergremial también, mucha coordinación, por supuesto, con la FEU, mucha coordinación con AFUR, con UTHC, trabajo interórdenes también, trabajo con las y los consejeros por el orden de egresados dentro del CDC. Entonces, eso también ayuda como a tener otros puntos de vista, ¿no? A entender las visiones, las perspectivas, los problemas, ¿no? La realidad, yo que sé, la realidad de las y los funcionarios técnicos, administrativos y de servicios. Bueno, muchas veces uno no está tan cercano. Sí, tenemos contacto, yo que sé, en la facultad, por supuesto. Yo a su vez tenía contacto como decano con el AFUR, el AFI, el AFUR de Facultad de Ingeniería, y teníamos un vínculo muy bueno, pero es un vínculo distinto de la autoridad, con las comillas que tengan, pero que es la autoridad y el gremio, a el vínculo de ser compañeros que están a la par y que nos tocó ir, no sé, hasta tripartitas en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Bien. Una pregunta así como más general, ¿cómo evaluás la universidad hoy, no? Qué lista pregunta. Si querés puedes entrar a desmenuzar los últimos rectorados, los últimos periodos, Vamos. pero te dejamos muy A ver, abierta la pregunta, dale, pero es yo esto de... Tengo una respuesta estándar que la digo muchas veces y después entramos en un Ahí detalle, va. pero la respuesta estándar, que para mí no es estándar, para mí es algo que es realmente importante que veamos y que entendamos, es que se critica mucho la universidad, se dice que es muy grande, se dice que es un mastodonte, se dice que nos cuesta decir cosas. Y yo la verdad pongo en el desafío a alguien de encontrar una institución grande en Uruguay que haya cambiado tanto en estos 40 años como cambió la UDELAR. La Universidad de la República en la que yo entré y la que soy no tiene nada que ver, nada que ver. De esa universidad que yo entré que, lo que digo, había con suerte grado 3, capaz que era un grado 4, que no había investigación, que no había vidrios en las ventanas, que no había sillas para tomar los parciales, que no había casi de test. En toda la facultad de ingeniería, en aquel momento cuando yo entré, había menos de 20 dedicaciones totales. En mi instituto, en computación, no había ninguna docente con dedicación total y no hubo hasta mediados de los años 90. ¿No? Una universidad que prácticamente lo único que hacía y apenas era dar las clases, porque no había tiempo, no había gente formada, no se podía atender un problema externo, la extensión se había perdido, la práctica de la extensión. ¿No? Y una universidad que estaba 98% en Montevideo. ¿No? ¿Y qué universidad tenemos hoy? Tenemos una universidad, empiezo por lo último, en todo el país realmente, bueno, si no en todo, en una parte muy importante del país, una universidad que tiene 30.000 estudiantes en el interior, es fantástico, es fabuloso,
Una universidad donde tenemos, ya perdí la cuenta, pero más de 1.200, 1.300 personas con dedicación total, donde por supuesto sabemos que hay dificultades e inequidades, pero incluso las facultades o los institutos, como en el caso mío, que no tenían nadie con dedicación total, de a poco van teniendo. Pero también una universidad que cambió, por ejemplo, su estatuto de personal docente, que también cambió su ordenanza de estudios de grado, una universidad donde hay posgrados. De nuevo, cuando yo entré prácticamente no había posgrados, eran mínimos los que podía haber. Yo tuve que hacer mi doctorado en el exterior porque en Uruguay no había un doctorado en mi área, ahora hay. Una universidad donde la extensión es realmente un fenómeno importante, si bien entendemos que falta, ¿verdad? No todas y todos hacemos toda la extensión necesaria, está más concentrado en algunos servicios o en algunos lugares, pero realmente el progreso que ha habido y la generalización ha sido fuerte. Una universidad con más anclaje territorial, con los programas integrales, bueno, montones de cosas que no existían, no nos imaginábamos y que ahora están. Y si yo miro, no sé, alguien, por mirar algo público de este tamaño, un ministerio, no han cambiado tanto. Si miro incluso una empresa como ANCAP, por supuesto ha cambiado, ha incorporado tecnología, qué sé yo, pero su núcleo y su funcionamiento no ha cambiado tanto en 40 años como el nuestro. E incluso una institución privada, ¿no? Busquemos una empresa grande, no sé. Conaprole, fantástico Conaprole, y sí, tiene más tecnología y tiene más productos, pero no es tan distinta la Conaprole de hoy de la hace 40 años como la universidad realmente es muy distinta. ¿Sí? De una universidad que prácticamente podríamos decir que era solo de enseñanza y profesionalista, a una universidad que tiene una visión mucho más integral. Y bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque yo creo que esto realmente es mérito de nuevo de los órdenes, del cogobierno, de la posibilidad de imaginarnos un futuro, de pelear por los recursos para implementarlo y de dar líneas que se van sosteniendo en el tiempo, ¿no? Es decir, la universidad en el interior, ¿por qué está? Porque no es que alguien un día se iluminó y dijo, vamos al interior, y mañana vino otro y dijo, no, el interior no me gusta y lo tiro para atrás. Ha habido, ¿no? Seguramente hubo rectorados más afines, menos afines, más críticos, menos críticos, pero hubo una política de la universidad que tuvo un amplio apoyo de los órdenes y que una vez que se puso en marcha tuvo una potencia, una persistencia, una perseverancia de la universidad, que es lo que hizo que hoy lleguemos a esos 30.000 estudiantes. ¿No? No es golondrina de un día. Totalmente. Yo sé que eso, ¿no? Es un poco elefante, cuesta que se empiece a mover, pero cuando se empieza a mover, no sé quién lo para. A la No, pero está universidad. bueno que decir para contextualizar cuando hablamos de proyectos de transformación en la universidad, ¿qué implican, no? Porque a veces Exacto. perdemos de norte estos cambios precedentes, ¿no? Que forman Sí, parte de... por supuesto. Y cuando yo digo todo esto es para valorarlo, no es para decir ya llegamos. Sí, Esto claro. nunca llegamos. ¿Verdad? Este es un proceso, es un camino. Siempre vamos a estar encontrando nuevos desafíos. Vamos a estar encontrando cosas que no nos convencen. Vamos a tener temas en disputa que no sabemos si tenemos que ir para el lado A, para el lado B. Y esas discusiones hay que darlas. Tienen que tener el tiempo para que permeen en el cogobierno y para que cuando lleguemos a una decisión realmente sea potente y se sostenga, ¿no? Y bueno, después dentro de eso puedo bajar a cómo la veo más en concreto ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay varias dimensiones. Una, lo fantástico que es el crecimiento de la matrícula, ¿no? Y el desafío que nos trae. Entonces, evidentemente, ¿no? Pasar de una universidad que tenía, no sé, 50, 60, 70.000, después 100.000, bueno, ahora 150, 160, no sé, 1.000 estudiantes, es maravilloso en realidad. Es muy bueno para el país, es abrir oportunidades para la gente. Siempre decimos las y los jóvenes, y es verdad, pero para todas las personas, ¿verdad? Porque no hay una edad para empezar una carrera universitaria. Entonces son oportunidades para que quienes viven y vivimos en el país podamos formarnos si queremos tener un título perfecto, pero podamos simplemente aprender cosas nuevas, interactuar con otras personas y crecer, ¿verdad? Es decir, es parte, estudiar, venir a la universidad y ser parte de un colectivo, bueno, parte de una mejor vida, digamos, y de las cosas buenas que el país nos tiene que dar. Nos trae un desafío, por supuesto, y no tengo por qué explicarles mucho a ustedes Sí. y a ustedes los desafíos que eso trae, ¿verdad? Los salones donde no entramos todos, las dificultades para poner las pruebas, las dificultades, si alguien quiere, no sé, hablar con un docente, bueno, ¿cómo hago para llegar si tengo 30 adelante? Por supuesto, las dificultades que tenemos de no poder dar becas para todos y todos los que necesitan.
la dificultad que se da, digamos, cuando uno entra a una carrera y de repente no tiene un grupo de soporte, no tiene un grupo de amigas y amigos que te acompañe, que esté estudiando parecido, la dificultad que pasa cuando vine de otra ciudad de Uruguay o cuando vine desde el exterior de otro país y de repente no tengo cercanos esos vínculos. Nosotros, bueno, es de las cosas que siempre insistimos, ¿no? Hagan grupos, trabajen en equipo, traten de interactuar porque, claro, es tan dispar la relación entre número de docentes y número de estudiantes que es fundamental que se creen los vínculos entre los propios estudiantes. Siempre lo sería, ¿no? Porque, bueno, de nuevo, el aprendizaje también es colectivo, pero no podemos esperar que las y los docentes tengamos el seguimiento de cada persona que entra porque simplemente no da abasto. No da abasto. Pero la veo así, la veo con un potencial, la veo realmente con algo muy bueno, que es esta matrícula que crece, que esperamos que siga creciendo, y con un desafío enorme, que es seguir peleando por más recursos para que esas condiciones de estudio sean más humanas, más factibles, y la gente tenga una mejor experiencia universitaria. Y bueno, y este tipo de iniciativas que ustedes están haciendo también está muy buena porque nos muestra también que además de pedir los recursos, también tenemos que innovar y tenemos que revisar las formas en las cuales nos acercamos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es una de las cosas que vemos. Otra de las cosas que vemos es que el país tiene desafíos amplios, como generalizar la educación superior para seguir creciendo y seguir dando más oferta. Y creemos que la universidad es una parte y esperamos que siga creciendo la matrícula, pero también creemos que eso hay que hacerlo en conjunto con las otras instituciones de educación superior del país. Entonces, vemos a la universidad ya haciendo cosas, porque ya tenemos carreras conjuntas, por ejemplo, con UTU, tenemos carreras posgrados conjuntos con formación docente, se está trabajando en tratar de articular la trayectoria desde secundaria, UTU o secundaria clásica, hacia la universidad, pero falta mucho más para hacer ahí. Esa era una pregunta que teníamos justo. Sí. Bueno, perdón, me estoy adelantando. Sí. Capaz. No, está bien. No, esa idea de un sistema educativo articulado, ¿no? Que es una de las cosas que he estado viendo que han estado en los debates muy presentes, ¿no? Digamos, claro, porque el crecimiento de matrícula es en sí algo bueno en el sentido de la universalización de la educación superior, pero genera un montón de problemas o nos lleva a, digamos, básicamente a poner muchos recursos en la enseñanza y nos podemos despegar de otras funciones que también son relevantes, como la investigación y la extensión. No sé si esa idea de sistema educativo superior podría generar ahí otras, no sé cómo lo están pensando. Bien, ahí Y yo agregaría porque hay diferentes discusiones en torno a cómo hacer esa Sí, relación, ¿no? Si estás claro. imaginando formalizar, Claro. generar una transformación normativa, jurídica, perfecto. Bueno, ahí tenemos como tres ejes. El último que está implícito, pero justamente la vinculación entre enseñanza, investigación y extensión. Claro. sí. Pero bueno, ese lo dejamos un poquito para más adelante si nos da el tiempo. Mm. Como me entusiasmo y hablo bastante largo. Vayamos a lo primero. Nosotros creemos que los problemas país y la universidad tiene que colaborar en resolverlos, ¿sí? Pero no desde la soberbia, no desde la torre de marfil, no desde el pensar que somos todopoderosos o todopoderosas y podemos nosotros solos resolver todo. ¿Tá? La universidad no se puede ignorar, la universidad tiene el 80-85% de los estudiantes y está bien, digamos, pero frente a un país que quiere generalizar la educación superior, que quiere ampliar todavía más el acceso, la respuesta tiene que ser de todo el sistema. Y hoy el sistema de educación superior público tiene como actores grandes, a la UDELAR por supuesto, tiene un actor un poco más pequeño pero significativo que es la UTEC, ¿verdad? La Universidad Tecnológica, que está en el interior en algunos lugares, y tiene un actor que es significativo incluso en terciaria, más allá del vínculo, que es ANEP, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de la Administración Nacional de Educación Pública, además de tener preescolares, además de tener primaria, además de tener secundaria, tenemos una cantidad de formaciones que hoy son terciarias, pero tienen que ir hacia universitarias. Todas las de formación docente, por supuesto, que son muchas y que están en todo el país. Hay una red de 33 SERPs en todo el país, de 33 lugares donde hay carreras de profesor, profesora, de maestro, maestro técnico y otras carreras de educador social, bueno, y que es potente. Y la UTU tiene en el entorno de 20.000 estudiantes de educación terciaria.
y tiene, la otra vez creo que nos contaban, 15 carreras binacionales con universidades de Brasil, a nivel, en Uruguay reconocido como terciario y en Brasil como son con universidades, con nivel universitario. Entonces, yo entiendo, nosotros somos 160.000, pero 20.000 estudiantes no es poca cosa, ¿verdad? Y no es solo por el número de estudiantes, es por la potencia que tiene la posibilidad de mirar la inserción de las y los estudiantes en conjunto. Hoy ya hay algunas iniciativas, por ejemplo, hay carreras de tecnólogo, ¿sí? Que están en varios lugares del país, en Montevideo, pero un montón de sedes del interior, y que son carreras conjuntas, en algún caso entre UTU y UDELAR, en otros casos entre UTEC, UTU y UDELAR. Y son formaciones de 3 años, ¿verdad? Técnico, tecnólogo, perfecto, que tienen una inserción directa, que en muchos casos tienen una continuidad educativa, a veces mejorable, no siempre perfecta, pero que está ahí, ¿verdad? Y que cubran temas, aspectos y territorios que si no, no estábamos cubriendo. Y donde ponemos en común el espacio físico, a veces es de UTU, a veces es de UTEC, a veces es de formación docente, a veces es de una intendencia. ¿Sí? Los docentes, bueno, dependen. En algunos lugares son contratados por UTEC, en otros contratados por UTU. Los gastos e inversiones, en unos casos los hace la UDELAR. Bueno, la currícula se piensa desde el conjunto de las instituciones. Entonces son currículas que tienen, digamos, la preocupación que tiene la UTU por la cercanía de las y los estudiantes con la actividad técnica o tecnológica que sea, ¿verdad? Y al mismo tiempo la preocupación también nuestra porque sean formaciones conceptuales que te permitan irte actualizando eternamente. Y lo pongo, no es una contraposición, porque los dos lados tenemos la preocupación cruzada, pero cada uno desde su especificidad puede aportar y ayudar a una formación que es distinta si lo hubiera hecho solo UTU, es distinta si lo hubiera hecho solo UTEC y es distinta si lo hubiera hecho solo UDELAR. Y además nos permite llegar a más territorios. Nosotros creemos que ese tipo de experiencias, y hay otras, ¿no? Hay por ejemplo, formación de posgrados para docentes. Hay infinidad de experiencias de estudiantes de secundaria que vienen a hacer micropasantías en laboratorios de UDELAR. Bueno, hay mucha experiencia en la vuelta. Nosotros creemos que con el marco normativo que hay, es posible avanzar en más convenios, en más iniciativas y en más intercambios, ¿sí? Por ejemplo, se está hablando ahora de una carrera de grado conjunta en vitivinicultura entre Facultad de Agronomía y la UTU. Y podemos todavía, ¿no? Como esto, podemos seguir generando otras oportunidades. Necesitamos trabajar más en la movilidad horizontal y vertical. Es decir, que si alguien está en una ciudad que hay un CERP y ¿no? un centro de formación docente y ahí en primer año se da algún curso, no sé, de historia, se da un curso de epistemología, se da un curso, bueno, seguramente hay un montón de cursos, depende, ¿no? Yo qué sé, si es profesor de psicología, capaz que sea un curso de historia de la psicología sin querer sacarles el trabajo a ustedes. Que lo saquen trabajo. pero claro, eso mismo, ¿no? Y entonces podemos tener más trayectorias, podemos tener la posibilidad de que más gente empiece a estudiar más cerca de su familia, crezca allí, haga una parte de su trayecto y que después siga continuando, ¿no? Y la movilidad está bien también, ¿no? Nadie tiene por qué estar atado al lugar donde nació y solo estudiar ahí, pero tampoco está bueno que nos impulsen y a veces muy tempranamente, ¿no? Entonces, el poder ir comenzando esos trayectos, yo creo que nos va a dar más potencia y nos va a permitir aprovechar más en conjunto los recursos que tenemos, ¿no? Así que nosotros eso lo vemos viable. Por supuesto, si en algún momento el Parlamento revisa una ley general de educación, la hubo, tuvo sus revisiones, bueno, eso el poder político lo irá revisando. Y si hay una revisión, por supuesto la universidad va a tener que decir, ¿no? Hay temas donde la opinión de la universidad es taxativa, eso no sé si todos saben, pero hay una serie de temas donde si el Parlamento trata una ley que refiere a los temas universitarios, es obligatorio que la Universidad de la República emita opinión. Después, bueno, el poder legislativo hace lo que le parece y está bien, porque es el Parlamento elegido por el pueblo, pero hay una obligación de escuchar la voz de la universidad, y eso marca, ¿no? lo especial que es la Universidad de la República, está en la Constitución del país. Digamos, es una institución que tiene esa vocación de ayudar a pensar los problemas nacionales. Después, bueno, esa era una de las componentes y se me debe estar escapando alguna otra. Bueno, el tema de la revisión un poco de la institucionalidad de la universidad. Nosotros entendemos que, bueno, es un debate
que está hace muchos años, en qué momento revisar y de qué forma revisar la ley orgánica. Es una ley muy importante, ¿no? Marca un poco el funcionamiento base de la universidad. Es una ley que es también bastante flexible, nos ha permitido hacer muchas cosas, si bien también nos traba otras. Entonces, entendemos que hay un deseo de muchos colectivos de avanzar en pensar una nueva ley. Nosotros para este periodo no vemos problema, digamos, no nos oponemos, por supuesto, a que se trabaje, se piense hacia adelante, pero sí pensamos que hay cosas que hoy no están tan bien, dentro de las que sí, hay otras que no, por supuesto, y que podemos avanzar en seguirlas cambiando dentro del marco que nos da la ley. Entonces, tener más acceso, más democracia interna, respetar más a los colectivos, integrarlos más. Bueno, nos parece que hay formas bastante específicas de poder ir incorporando más facultades, servicios, incluso también los del interior, en las tomas de decisiones, que requieren, por supuesto, acuerdos políticos, ¿no? Esto no es magia. Y nos parece que si se va dando ese proceso, luego los cambios en la ley van a ser un poco más naturales, porque ya vamos a ir ensayando algunas formas, vamos a ir viendo realmente los límites de lo que no podemos hacer, y en algún momento se actualizará. Digamos, lo vemos como algo importante de mediano y largo plazo, el cambio de la ley, sin duda, pero no lo vemos como una urgencia para los primeros pasos que necesitamos dar ahora. Bien, clarísimo. Estatuto Personal Docente establece las 3 funciones universitarias para el ejercicio y la práctica docente, lo cual obviamente cambia el escenario de cómo se venía dando hasta ahora. Y ahí aparece la extensión como, digamos, una función minoritaria que el estatuto generaliza, ¿no? Por lo menos normativamente dice, bueno, hay que generalizar. Tenemos ese gran problema, ¿no? La generalización de la extensión, gran y hermoso problema a la vez, ¿no? Sí. Generalización de la extensión al conjunto de docentes. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Cómo dinamizar esa relación? Sabiendo también que la extensión incluso hay disputas en cuanto a sus significados, sentidos. Por supuesto, digo, a ver, ahí hay varias puntas de cambiar, pero uno, yo adhiero sin una visión amplia de extensión y vinculación con el medio. Me parece que lo mismo que adhiero una visión amplia de investigación, que también está en debate, porque muchas veces hay un sesgo y a veces evaluamos la investigación solo, ¿no? de las ciencias más duras o de la publicación normativa en revistas en inglés, de Cuartil, no sé qué, de no sé qué índice comercial. Bueno, eso no está bien, tenemos que tener una visión de la investigación como creación, ¿verdad? Que tiene que ser más amplia. Yo creo que también la visión de extensión y vinculación con el medio tiene que ser amplia y tiene que tener en cuenta que hay distintas modalidades, ¿no? Que no es lo mismo la extensión, la vinculación, el trabajo que se hace, no sé, desde la salud, ¿sí? Mismo dentro de la salud, no va a ser el mismo el que se hará en psicología que el que se hará en enfermería o el que se hará en ISEF, que no sé por qué ISEF está en el área de la salud, no es que esté bien o mal que esté allí, pero podría estar en otras áreas también perfectamente. Nos pasa con psicología también a nosotros. ¿Verdad? También podrían estar en podríamos otras estar en áreas. Y nos pasa con ingeniería. Yo te cuento que sí, yo digo, ¿por qué ingeniería no está junto con ciencias económicas, por ejemplo, que tienen un vínculo enorme? ¿O por qué ingeniería no está junto con la Facultad de Información y Comunicación, que tenemos institutos asociados y tiene todo lo que tiene que ver con el fenómeno comunicativo y Informático. Y tiene enorme vínculo con la informática? Es decir, y con las otras también, ¿no? Porque también ingeniería tiene que ver con salud, todo lo demás. Todo tiene que ver con todo. A ver, las disciplinas que son recortes arbitrarios que hacemos los seres humanos, porque no nos da la cabeza para ver la globalidad entera. Entonces no tenemos más remedio que decir, bueno, de todo este mundo lo recorto en ciertas áreas, pongo cosas en esos casilleros y trato de manejarme de esa manera, ¿no? Es muy arbitrario cualquier definición de áreas. Claramente. Pero bueno, para no irme de la pregunta que era sobre la extensión, nosotros entendemos que el estatuto marca muy claro que, bueno, por supuesto la ley marca muy claro que la extensión es una de las funciones esenciales, la universidad la tiene que hacer institucionalmente, pero el estatuto también marca bien claro que las y los docentes de alta dedicación, ¿verdad?, tienen que cumplir las 3 funciones, si bien pueden tener énfasis relevante en 2. Nosotros creemos que acá hay hasta una discusión para dar. Por un lado, la discusión de qué quiere decir ese énfasis relevante y cómo se genera. Soy yo como docente individualmente que digo mi énfasis relevante es este, puede ser. Ahora, ¿cómo articulo eso con la necesidad de que la institución entera haga la función? Porque si todo el mundo dice mi énfasis relevante es enseñanza y extensión, nadie más va a hacer investigación nunca o muy poquita, ¿no? Y lo mismo al revés. Entonces, ahí tiene que haber una articulación entre las decisiones de las personas, sus planes de trabajo individuales y una visión institucional, ¿sí?
Pero después la otra cosa son dos más, digamos, otra cosa que vemos es que hoy todo lo que es la evaluación, sea la evaluación, la renovación de cargos, sea la evaluación para la promoción, sea la evaluación para la dedicación total, está muy sesgada a énfasis relevante en enseñanza y en investigación. Y hay poco desarrollo de la evaluación del énfasis relevante en extensión. Entonces nos parece que ahí es algo que, de nuevo, no tenemos solución mágica, pero que hay que trabajar. Hay que mirar las tablas de puntos, los sistemas de evaluación, hay que ver de forma que alguien que tiene énfasis relevante en extensión sea bien evaluado y no sea menos evaluado o menos valorada la función de extensión. Y después la otra cosa que vemos es que tenemos entonces que exigir que hagan las tres funciones, tenemos que ver que tengan énfasis relevante en dos, tiene que haber personas con énfasis relevante en extensión también, ¿verdad? Pero tenemos también que apuntar a que esas tres funciones se hagan de forma más integral e integrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros conceptualmente partimos nuestro tiempo y decimos, yo ahora hago solo enseñanza, después otro rato hago solo investigación, otro rato hago solo extensión, bueno, el tiempo no me va a dar al final para hacer todo, la cabeza no me va a dar, y además cada función la voy a hacer parcelada y perdiéndome sinergias que se pueden dar. Entonces tenemos que empujar a una visión más conjunta como tendencia, con las dificultades que puede haber, ¿no? Pero bueno, esto ustedes están haciendo enseñanza y es extensión también, en algún sentido, ¿no? Es vinculación, es otra forma de hacer la enseñanza mucho más integral. Y necesitamos formar a las y los docentes, porque lo que le exigimos, le tenemos que dar una herramienta de aprender a hacerlo. Y yo digo, la verdad que las y los docentes, ¿cómo aprendemos? Copiando a quienes fueron nuestras profesoras o nuestros profesores. ¿Verdad? Porque no hay un mecanismo de formación docente formalizado, estipulado. Entonces, quienes tuvimos la suerte de estar en un lugar donde se hacía mucha investigación, en cierto formato, aprendemos y hacemos eso. Quienes tuvieron o tienen o tenemos la suerte de estar en un lugar donde se hace extensión con ciertas características, y bueno, iremos por ese lado. No es un determinismo estricto, uno puede salir de eso, de repente está en un lugar donde, ¿no? Como yo entré en el Instituto de Computación, nadie hace investigación, y el instituto fue encontrando, aprendiendo las maneras, ¿no? Pero en gran medida eso se dio con gente que venía del exterior y nos decía, se hace investigación de esta forma, o con colegas, claro, o bueno, en mi caso me tuve que ir, ¿verdad? O viviendo en otros institutos que estaban al lado, que eran distintos, pero decir, bueno, en este instituto, ¿cómo se hace esta función? Podemos proponer pasantías de extensión acá, si quieren venir gente de otras facultades, podemos sumarlos a los grupos. Yo creo que ese tipo de cosas, Sí. ¿entendés? Es tal cual eso, porque es muy difícil realmente. Si yo nunca hice esa tarea, ¿cómo me imagino cómo es, cómo se hace? Es como un mundo oculto, entonces tengo que estar en esa experiencia. Y bueno, eso lo proponemos con fuerza. Tengo una pregunta, la última del estribo, porque estamos Sí, perdón. en medio tiempo. Perdona a vos que te vamos robando el tiempo, pero No. es una situación de momento. Psicología fue noticia este año por dos situaciones, la masividad, la primera, y la segunda es el tema de uso de inteligencia artificial en parciales virtuales, exámenes parciales virtuales. Sí. Más allá de toda la discusión, con Diego nos inscribimos en el campo de los estudios de ciencia y tecnología, así que estos temas nos interesan en tema particular. Pero nos gustaría pensar también cuál es tu visión acerca de la inteligencia artificial o estos modelos generativos. Y porque en los documentos de hasta ahora he visto un recaudo, ¿no? Que aparece como tenemos que ver cómo esto nos afecta, o podemos pensar, pero también está esa cuestión de cómo te afecta, te transforma, y también ese potencial que puede llegar a tener eventualmente para la vida universitaria, ¿no? Nosotros en el documento lo marcamos sin mucho énfasis desde un enfoque concreto, pero sí como una cuestión que la universidad necesita una reflexión conjunta. No es tanto desde el miedo, sino desde, y no solo con este tema de la etiqueta inteligencia artificial, que bueno, después, que es otra cosa, es un campo, es algo más complejo. Exacto, pero no importa eso, digo, pero sí entendemos que el cambio tecnológico es muy rápido y nos afecta. Y si bien está bien que haya cierto grado de autonomía, ¿no? De las y los docentes, libertad de cátedra para ver qué se hace y cómo, no está bien que no haya ninguna pauta general, ¿sí? Y eso va desde el uso del Zoom o no, la obligación o no de la clase, la forma de evaluación, hasta efectivamente, en el caso específico de los modelos generativos, qué pautas hasta deontológicas puede haber de su uso, ¿no? Pautas éticas. ¿Está bien, está mal, en qué contexto?
Eso está cambiando en serio en el mundo, ¿no? Hay revistas, por ejemplo, mirando a la investigación, que te dicen, bueno, vos para publicar acá no podés usar nada. Hay otras que te dicen, vos para publicar acá podés usar solo para corregir el inglés y arreglar no sé qué. Otras te dicen, bueno, vos podés usar lo que quieras, pero tiene que estar bien claro con qué datos y ser reproducible. Entonces, y Sí, no es que bueno, esté bien o mal, lo que sí es muy importante es la trazabilidad, es que sea transparente, que quede claro cuándo y qué y cómo se puede usar. Entonces, uno se puede imaginar un curso en que uno le diga a los estudiantes, bueno, con este corpus usate estas herramientas y critica el resumen que la herramienta te haga. por Haceme ejemplo. una crítica del resumen, no sé, que le va a implicar tener que a su vez leer las cosas para poder criticar el resumen, no sé. Claro. ¿Está? Ahora, yo creo que lo que no está del todo bien es que hay como un vacío, o una falta de reflexión colectiva, que no es fácil, ¿no? Porque esto cambia muy rápido, muchas veces nosotros no, los docentes, no tenemos bien clara los límites, qué es lo que da, qué es lo que no. Hay una tentación a todas y todo, ¿no? De usar la herramienta un poco como caja negra, sin mucha visión crítica, sin entender los límites, los sesgos que tiene, ¿no? Los sesgos de género, los sesgos de autores, Sí. el enfoque, a veces hasta la ideología que hay atrás. Bueno, esas cosas necesitamos conversarlas y como dije esto, lo mismo, ¿no? Zoom, ¿está bien o mal el Zoom? No sé, no es que esté bien o mal. Está bárbaro, ¿no? Yo tengo no sé, mis estudiantes, que ahora ya son colegas, que están en Paysandú y en Tacuarembó, hicieron su doctorado allá, estaba bárbaro el Zoom, porque no iban a viajar ellos. Alguna vez viajaban, yo viajé todas las que pude, pero bueno, 9 de cada 10 reuniones no fue viajando, fue con Zoom. Y estaba fantástico, ¿no? Ahora, está bien un Zoom obligatorio cuando la gente no entra en el salón y tienen que marcar presencia en el Zoom en ese momento. No sé, a mí no me convence, la verdad, porque yo digo, si lo que quiero es asegurarme que la persona vea en serio la clase, no sé si hacer el Zoom obligatorio me garantiza algo, porque puede poner el Zoom e irse al lado igual. Y si lo que quiero es que vea la clase, bueno, capaz que sí, no entra en el salón, no sé, que quede grabada y no sé por qué tiene que estar justo en ese instante que está el profesor dando la clase. La puede ver luego y eventualmente adoptar si le convence. Entonces, nosotros como reflexión son herramientas que están, son parte de la realidad, van a seguir cambiando, no las podemos ignorar. ¿Está? Tenemos que tener una reflexión. Tienen que estar, desde nuestro punto de vista, incluso en ciertas pautas éticas. Proponemos por ahí que la universidad tenga un código de ética, de comportamiento, conceptual, no que vaya a decir hay Zoom o no hay Zoom, sino que diga, bueno, qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando pensamos la actividad general, incluyendo la enseñanza. Sí, muchas universidades están entrando en eso, ¿no? Trayendo como manuales de uso. Exacto. O buenas formas, ¿no? Esta idea, ¿no? Es tener un poco esa reflexión y después, bueno, la herramienta va a estar, va a ser útil si la usamos bien. ¿No? Y después, bueno, yo creo que hay, por un lado, autorregulación y por otro, vamos a tener también que tener cambios en nuestras prácticas docentes, en parte, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero si hacemos todo igual y ignoramos las tecnologías, va a ser difícil que las cosas no salgan bien. Y más allá de esta universidad en particular, ¿va a transformar la institución universitaria? Digo, pensando también en cómo estos nuevos acoplamientos, Sí. las instituciones van moldeándose también, no son aparte del resto del mundo, de la vida. No, la institución tiene que ir cambiando y ver cambiando, cambia la sociedad entera, ¿no? Entonces, cambia nuestra forma de vincularnos, de trabajar. Esas son incorporaciones a veces lentas y a veces que requieren inversiones también, ¿no? Es decir, hay montones de cosas. O sea, a mí me encantaría tener un motor de inteligencia artificial generativo de los que citan, que pudiera buscar en la base de datos de todas las resoluciones del CDC y cuando hay un tema nuevo que nos diga, bueno, esto ya se trató tal año. Eso sería maravilloso. ¿Pero cuánto cuesta eso? Y eso cuesta, porque hay que digitalizar todo, hay que tener las bases de datos, hay que tener las y los técnicos que saben manejar todas estas cosas. Es decir, no es costo cero, es parte de la inversión. Pero sin duda que este tipo de cosas nos ayudaría mucho hasta en el cogobierno. Más allá que tomemos nuevas decisiones, pero que tengamos a mano los antecedentes. Incluso imaginar un estudiante que dice, quiero un seminario sobre medio ambiente, ¿no? Y te aparezcan todos los seminarios sobre medio ambiente de la universidad. Por supuesto, por ejemplo. todo lo que se ha hecho, cuándo se hizo, las actas que hay, si hay grabaciones, videos, si son recientes, es decir, habría un montón de cosas. Yo creo, sí me parece que, de nuevo, en eso, ¿no? Hay un tema de soberanía, es decir, tenemos que tener motores que nosotros manejemos, no es cuestión de simplemente regalar el conocimiento a los que hacen negocio con eso, ¿no? Entonces, creo que ahí hay desafíos a este país, ¿no? Pero bueno, Sí.
hay que ir navegando en todo eso y Piano, avanzando. piano. Bueno, pero haciendo cosas, ¿no? Despacio, Claro, pero no es un seguro. tema menor esto de la soberanía, las infraestructuras, Los servidores. No es la nada logística, ¿no? No es nada menor, ¿no? O sea, por ejemplo, pensaba esto en el Cesio, ¿no? Por ejemplo, que Cesio hace muchas cosas para cómo está, ¿no? Exacto. Y ¿Y sí? tenemos un data center, por ejemplo, y no hay una alianza estratégica entre un Antel y una Universidad de República cuando perfectamente podría existir, ¿no? Por supuesto. Esas cosas son las que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Depende mucho del ida y vuelta, de la sensibilidad que haya de las autoridades del otro lado, pero la universidad tiene que estar siempre golpeando la puerta y proponiendo, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo hacemos cosas mejor en conjunto? No sé. Porque no hay una veeduría general de toda la educación pública uruguaya. Bueno, no va a ser para mañana, pero tienen que ser cosas que estén en el mapa, ¿no? No sé, repositorio de todos los materiales. ¿No? Cuando nosotros como docentes generamos materiales, eso es de la comunidad, es de la universidad. Bueno, porque todos los materiales no están todos disponibles para todo el mundo. Se ha avanzado mucho, yo que sé, de nuevo, hablando de ingeniería, está OpenFin como biblioteca de videos, y eso está abierto, no es para los estudiantes de ingeniería, eso es para quien quiera, incluso para quien quiera en el mundo, ¿no? Pero me parece que hay una potencia ahí que, bueno, hay que ir realizando. Bueno, Héctor, muchas gracias. Ya estamos ahí cerrando el tiempo pautado. Te agradecemos. Esto daría para más. Sí. No sé si te gustó incluso para conversar más. Bueno, Más allá de la situación de la candidatura a rector, para hablar de estos temas Sí. que vinculan la ingeniería, la computación y bueno, los quedo la las vida órdenes. social. Capaz que en algún tiempo hacemos Sí, sería buenísimo. un bis. Bien, muchas Bueno. gracias, Héctor. Bueno, y muchísimas mucha gracias a suerte ustedes. y de cuando nos comentabas fuera de cámara que estabas con mucha actividad ahí. Están las personas con muchas actividades, así que Sí. Es ya intenso. vendrá el pero descanso. seguramente. Ojalá que disfrutable. Bueno, Bueno. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.